Soy Marta Campuzano y esto es Por Definir, el podcast de Connecting Talks. Por Definir es un movimiento que busca normalizar que se puede ser feliz en el trabajo y sentirte realizado con lo que haces. Por ello, con las entrevistas de este podcast buscaremos compartir las herramientas y estrategias necesarias para llegar a ese punto profesional. Para ese proceso somos conscientes que una herramienta fundamental es apoyarlos en las personas que tenemos alrededor y pedir consejos o ayuda. Es por eso que este podcast lo realizamos con la plataforma de networking Connecting Talks, porque su razón de ser aboga por eso, por cultivar y nutrir tu red de contactos a través de eventos de networking. Y antes de comenzar, mencionar que este podcast está producido por Iberian Media, partner de vídeo de grandes marcas. Especialistas en llevar tus ideas hasta la pantalla, te acompañan en todo el proceso script to script. Y por supuesto, hablar del espacio tan espectacular en el que estamos, el restaurante Bosco de Lobos, un italiano escondido en el jardín del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Nos sentimos muy afortunados de poder grabar aquí. Es un restaurante en el que te sientes como en un bosque. Alex de la Torre es ex consultor de Big Four con experiencia en la parte de Economics y de servicios de valoración. Posteriormente se dedicó a la parte financiera en empresas de impacto y actualmente se dedica a ser Partnership in Business Development Lead en The Overview Effect. Primero de todo, bienvenido Alex, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un placer. Me encantaría empezar tu historia con lo que me contaste sobre tus primeros pasitos en el mundo laboral, así que te voy a dar primero la palabra y ya luego iré bombardeando con mis preguntas. Muy bien, pues a ver, mis primeros pasitos, yo comencé a trabajar en una Big Four en Barcelona, mi ciudad, y trabajaba en un equipo de consultoría en área de valoraciones económicas y ya comencé con la idea puesta en hacer un poco de carrera internacional, y a los 3 años conseguí una oportunidad de saltar al equipo de esa misma compañía en Singapur y bueno, digamos que fue un cambio a nivel personal y profesional súper enriquecedor y bueno, pues estuve en total 2 años en Singapur, que es cuando un poco comencé a plantearme otras cosas, que creo que ya sería la siguiente parte. Claro, vale, pues ahí quiero ver, o sea, quiero llegar a ese momento en el que te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y a tomar un poco de decisiones que quizás no era como el camino tradicional, ¿no? El camino normal de los pasos que tenías que seguir. Sí, realmente es en Singapur cuando yo comienzo a hacerme esas preguntas, porque yo creo que cuando estaba en España estaba tan obcecado en que quería hacer carrera y conseguir irme a trabajar fuera, que ese era mi objetivo principal, pero en Singapur ya, una vez había alcanzado ese objetivo, comencé a hacerme más preguntas, y yo siempre soy una persona que le gusta planificar a largo plazo, todo en general, y por supuesto mi carrera. La clásica pregunta de entrevista de ¿dónde te ves en 5 años? Es una pregunta que me puedo haber hecho en muchos momentos de mi carrera, y en aquel momento me doy cuenta que si bien disfruto el día a día de mi trabajo, me gusta, aprendo mucho, no me veo desarrollándome en esa especialidad, no me veo en el trabajo que tienen mis jefes, les puedo admirar profesionalmente, pero no es lo que quiero para mí, y me doy cuenta que necesito un cambio. Todavía muy verde, todavía con mucha incertidumbre. De acuerdo, y entonces cuando empiezas a sentir eso, ¿cómo te enfrentas y qué tipo de preguntas te haces? O también me gustaría saber si te apoyas en alguien, si no te apoyas, un poco en esa situación que yo creo que al final muchos hemos estado al final. Cuando estás en el mundo laboral y eres una persona pues un poco inquieta y reflexiva, es inevitable cuestionarte un poco el decir, oye, cada cierto tiempo tiene sentido que esté yo aquí, estoy creciendo, no estoy creciendo. Entonces, que yo sé que al final tú estabas bastante bien, o sea, era una posición que no era de estoy mal, entonces me tengo que cuestionar, sino más era un tema de seguir creciendo, ¿no? Y de alinearte a nivel persona tú, o sea, de decir, Justo. oye,
voy a ser coherente con quién soy, ¿no? Justo. Sí, esto último que has dicho fue exactamente lo que me sucedía. Estaba buscando como más propósito en lo que hacía. Trabajaba algo que me parecía interesante, pero si me tenía que desarrollar en eso, si quería ser alguien importante en esa profesión en unos años, pues veía claramente esa no era mi especialidad. Y como me sentía era muy perdido, porque si bien sabía que quería un cambio, no sabía hacia qué dirección. Y desde el primer momento que me apoyé pues en familia y en amigos, o sea, creo que verbalizarlo, articularlo es como la mejor forma de ir comenzando a definir un poco lo que quieres. Entonces, creo que es algo que no hay que guardarse, o sea, que si realmente tienes esa inquietud, tienes que trabajar como tu propósito, creo que lo mejor es hablarlo y aunque te sientas un poco, pues que vas perdido y que a la hora de explicar lo que quieres no queda muy claro lo que es, creo que es importante ese primer paso. Total. Y tú, este tipo de preguntas, ¿las compartías con alguien? ¿O era una cosa más contigo misma? Pues la compartía con gente cercana. El confesarles que me veía perdido, que no me sentía realizado si me imaginaba en 5 años en ese mismo tipo de trabajo. Y en realidad yo creo que son conversaciones o sea, súper útiles porque muchas veces o sea, es habitual estarse haciendo preguntas de cómo ir enfocando tu carrera. Y si bien en mi caso yo buscaba un cambio bastante radical, todas esas conversaciones con gente cercana ayudan, porque cada uno te da su punto de vista, es gente que te quiere ayudar. Y lo dicho, que es que creo que tú mismo, a la hora de articularlo, te vas dando cuenta de cómo vas como evolucionándolo. Y cuando lo has contado a 20 personas, ya lo estás contando diferente. Y ya no te has dado cuenta, pero has avanzado. Hasta tú mismo, ¿no? Que ya es Sí. como lo interiorizas. Y entonces, volviendo a antes de ese cambio, o sea, para tú dar el salto a ese trabajo que va más contigo a nivel de propósito y más alineado con quien tú eres, ¿qué cosas haces? O sea, ¿cuáles son los pasitos que empiezas a tomar? Muchas cosas, porque no es... Vale. No hay la receta, es ¿no? un camino largo. El primer paso importante que di no fue un pasito, fue un paso importante, o sea, fue un cambio grande, que fue cambiar de trabajo. No cambié de trabajo hacia lo que definitivamente quería hacer, sino que yo era consultor y estaba trabajando en una empresa donde mis siguientes pasos era seguirme desarrollándome muy a nivel técnico. Sabiendo que yo no quería hacer carrera en esa especialidad, yo lo que busqué es una consultoría más pequeña. Era también una consultoría parte de un grupo grande, pero un equipo pequeño que tenía esta especialidad, que tenía un elemento de tecnología, porque ofrecían los mismos servicios pero con una plataforma, y que además, aunque era un equipo pequeño, era una posición de más seniority, con más equipo, y lo que me permitía a mí desarrollar más soft skills, habilidades blandas, tanto en gestión de equipos como más exposición al cliente. Entonces yo sabía que aunque no quería hacer carrera, que ese cambio me iba a ayudar a desarrollar una serie de capacidades que en mi siguiente trabajo, que aún no tenía muy definido, me iban a servir. Entonces ese fue el primer gran paso. Y el segundo, que ese sí que está compuesto de pasitos. Ay, espérate, que se me acaba de ocurrir una pregunta que, claro, que quiero entender. Sí. Tú cuando estabas de Big Four hasta pequeña consultora, tú al final hiciste un poco como un análisis de qué es para ti importante en una empresa. Yo entiendo que fue un poco el decir, vale, para ti en ese momento en la Big Four era como para ti era importante el prestigio, los recursos, el conocimiento que te podía dar, pero cuando pasaste a cambiar el tipo de consultora al que te dedicaste, entiendo que fue una cosa de decir, vale, es que para mí ahora a nivel de prioridades tiene más relevancia, pues eso, que sea algo con una misión a lo mejor un poco más bajada, o que sea más de nicho, que sea más chiquito, o sea, entiendo que eso fue porque también hiciste tú el trabajo de decir, porque si no, podías haber dado el cambio a otra Big Four, ¿no? Entiendo. Justo, o sea, yo al final, sin saber muy bien lo que quería, veía que
por mi especialización. Ujú. En otras consultorías podían ofrecer un trabajo interesante. Esto era una consultora que era muy grande, pero que el equipo que tenía esta especialidad era pequeño. Y ahí yo lo que veía es que lo que podía desarrollar era mucho menos la parte técnica que en Big Four podía haber seguido, en proyectos cada vez más complejos, con clientes cada vez más grandes, con operaciones más complejas. Y en cambio aquí lo que tenía es que esta consultora tenía un enfoque diferente de apoyarse mucho en la tecnología y me permitía formarme mucho en temas de tecnología que me parecía súper bueno para mi carrera, y que ya me ofrecían una posición más senior, con equipo al que supervisar, con mucha más exposición al cliente. Entonces yo veía que eran habilidades que, independientemente de cuál fuera mi trabajo, sabía que era algo que para mí era necesario. Que era necesario. Vale, qué guay, me parece súper... O sea, creo que es muy habitual en ese tipo de compañías, en compañías Big Four, que los primeros años de tu carrera tienen mucho foco en la parte técnica. Y eso es muy bueno, si tú te quieres especializar en eso. Pero sí que como consultor senior, tu peso en ventas, tu peso en gestión de equipos no es tanto como en otros trabajos. Claro, pero que yo creo que esto al final inevitablemente va linkado con quién tú eres. O sea, al final tú, bueno, y lo contarás ahora, a lo que te dedicas y un poco, o sea, de lo poco que te conozco, creo que la parte esta como de soft skills es algo que para ti es importante. Sí. Y que, porque entiendo que en este tipo de empresas grandes se desarrolla también, pero para ti era como, no es que, para ti era un pilar, en plan, es que ya necesito, en plan, y quiero focalizarme mucho en esto, y por eso fue como, oye, como ahora ha cambiado un poco vale, mi parte técnica check, ahora quiero esto, en plan, fuiste a buscar quién te podía ofrecer, ¿no? Ese conocimiento, esas oportunidades en tu nuevo foco, vamos a decir, por generalizar un poco, que obviamente no era tu nuevo foco, pero que sería como un interés que te quería desarrollar, así que me parece como bastante sensato. Y ya cuando entras en esta nueva consultora, ¿qué pasa para que tengas que dar luego otro cambio? Pues ahí ya estamos en Londres, y ahí toda la parte de hablarlo, por supuesto, o sea, súper importante. Sí que cuando vas concretando un poco puedes llegar a que la gente con la que hablas te propone hablar con otra gente que pues tenga algo que ver con los intereses que inquietudes, ¿no? Efectivamente. Y eso ya te hace pues irte a tomar cafés y te hablar con gente que no conoces, y a la que le cuentas eso y que es otra perspectiva, que también es algo que la gente ayuda un montón. Y luego una fase más introspectiva, ¿no? Eso sería lo primero que hemos dicho, es una parte más externa. La parte más interna es realmente trabajar en leer, escuchar podcasts, escuchar entrevistas de gente interesante, o sea, investigar, hacer una fase como de investigación para ir viendo un poco cómo ir acotando pues aquello a lo que te quieres mover, que, como digo, ya en mi llegada a Londres todavía era muy, muy incierto. Vale, venga, pues cuéntame más, que quiero saber. Bueno, o sea, yo ahí fui avanzando, fui dándome cuenta. Yo hubo un momento en Singapur, que fue mi última entrevista antes de comenzar a trabajar en Singapur, que a mí el socio con el que iba a trabajar me dijo: oye, he visto que tienes una serie de experiencias trabajando en ONGs en el sudeste asiático. A mí yo pensé que eso iba a ser como un punto positivo y me sentía como muy orgulloso de que lo valorara. Pero lo siguiente que me dijo es: en esta consultoría vamos a exigirte mucho, por tanto no vas a tener tiempo de tener este tipo de experiencias en tu tiempo libre. ¿Qué? Claro, yo con el tiempo me acordaba de esa entrevista y de algo que en mi currículum, aunque fuera como no parte de mi trabajo, sino como un poco hobby el haber hecho este tipo de trabajos en proyectos sociales, me di cuenta que era algo de lo que estaba yo muy orgulloso. Entonces, yo sí que lo que comencé a tener claro en Londres es que buscaba un trabajo con impacto social, impacto medioambiental. Y aunque todavía estaba muy abierto, a mí lo que me inspiró muchísimo es el ecosistema que tiene Reino Unido, especialmente Londres, de empresas sociales. Empresas que tienen una actividad, que generan un retorno económico, pero que buscan además tener un impacto social. Y con esto me refiero a cosas proyectos tan pequeñitos, pero con tanto impacto como cafeterías cuyos empleados
están en riesgo de exclusión y son parte como un programa formativo y que después de pasar cierto tiempo en esa cafetería ya pueden, con esa experiencia, acudir a otro trabajo en ese mismo sector, o incluso empresas que dedican sus beneficios a hacer algún tipo de proyecto que esté conectado con su actividad profesional pero que también tenga impacto. Y veo que realmente esto en Londres, como muchas otras cosas, está muy avanzado. Y ahí se me ocurre una idea que es, yo cuando trabajé en ONGs, siempre había sido muy proactivo y había ido a una ONG a decirles, oye, yo os puedo hacer este proyecto. Entonces se me ocurre hacer un poco lo mismo con empresas sociales. Y trabajé con 2 empresas sociales, una de las cuales fabricaban cerveza a partir de pan que se desperdicia. El pan es uno de los productos que más se desperdicia por ser barato y muy perecedero. Y esta empresa lo que buscaba era un poco... decían, ¿no? Brindemos para luchar contra el desperdicio alimentario y brindemos con esta cerveza que se produce con pan desperdiciado. Y es una empresa de cerveza que ha conseguido escalar a muchos países, pero que comenzó en Londres y cuyo fundador, que tiene varias empresas relacionadas con desperdicio, es parte de una red de emprendedores sociales, emprendedores de impacto, que se llama la red Ashoka. Yo, en mi investigación, pues al conocer esta red, comencé a investigar y ahí me di cuenta que tenían oficinas por todo el mundo, en 30 países concretamente, pero dando cobertura a 90 países. Y había un equipo en España que en ese momento buscaba una persona con un perfil financiero y también un perfil como de alianzas estratégicas corporativas. Entonces, en realidad, de primeras no había un encaje muy claro con mi carrera, pero me interesó mucho y me decidí por aplicar. No fue la primera posición así un poco loca la que había aplicado. Claro, es que pasar de tu mundo... Pues, pero O sea, de las primeras. Claro, súper, vamos a decir, corporate, ¿no? Sí. En plan, enfocado a negocio puro, rollo también muy financiero, muy tal. Ese, que aunque, o sea, aunque tiene todo el sentido, porque al final no deja de ser tu pasión, tu hobby, que era una cosa que te llenaba, que era parte de ti, que era un poco de, oye, es que quiero que sea algo más que un hobby, y tú fuiste como, al final fuiste por ese lado, pero claro, el giro de un campo al otro me parece como bastante... que cuando lo vas a defender, por así decirlo, Sí. no tiene que ser sencillo, por un lado, y por otro lado también que al final no es un mundo en el que tú dominabas a nivel laboral, sino que tú dominabas en plan de, oye, yo puedo aportar, yo dedico tiempo a esto como hobby, pero de ahí a que te contraten, o sea, para eso me parece que, como con todos los hobbies, que no es sencillo, o sea, al final el defender, yo aquí puedo aportar valor porque es mi pasión, es como así, sí, está muy bien, la pasión está genial, pero cuando tienes que hacer un trabajo, ¿sabes? Encima sobre cosas que normalmente suele haber muy pocas vacantes, porque suelen ser cosas, pues eso, que es difícil, en plan de que no hay mucha oferta, me parece como, que ahora que lo cuentas, me parece como sencillo, es como obvio, es que es natural, es que claro, le gustaban las ONG, pues claro, es que tiene sentido, ¿sabes? Pero que yo me estoy poniendo en tu piel, con esa trayectoria profesional, en ese mundo en el que tú estabas metido, y esa dinámica, y seguramente entiendo que tu ambiente también personal iría mucho por ese lado, claro, los cambios que tú tuviste que hacer, o sea, fue, por un lado, hablar con gente que él te puso en contacto, te abrió también, entiendo, Sí. mundos que tú a lo mejor no conocías. Eso es. Y qué más, o sea, al final era un poco moverse y hablar para ir entrando en el mundo que tú querías ir, ¿no? O sea, al descubrir, porque a Ashoka, si no lo hubieses descubierto, yo creo que quizás no hubieses entrado, ¿no? En ese mundo... No, yo creo que hubiera sido otra. Vale. Otro tipo de trabajo, pero en ese mundo. O sea, yo creo Yeah. que hubiera acabado en ese mundo. Tarde o temprano, sí o sí. Tarde o temprano. Pero como bien dices, o sea, parece fácil, pero es que no, era el resultado de llevar pues 2 años seguramente dándole muchas vueltas. Yo no tenía prisa en hacer ese cambio, yo lo quería hacer bien, pero es que además necesitaba conocerme mejor lo que quería, y si llega un punto de poder tener una entrevista con esta organización
que a priori no hubiera mucho encaje con mi perfil, pero saber contarles que tenía unas habilidades muy transferibles, una pasión que me motivaba mucho y que podía ser un activo muy, muy bueno para su equipo. Y eso fue resultado de todas esas conversaciones que había tenido con amigos, con gente que me había prestado amigos, con ir a, pues con leer sobre temas que estaban más o menos relacionados, ir a eventos. Entonces es como un poco un proceso y que también ese proceso te compromete a ti mismo. Entonces te da una seguridad de que quieres dar ese paso, que el día uno, cuando tienes identificado que quieres cambiar, eso no lo tienes todavía. Claro, porque al final es un ejercicio también de cambio de mentalidad, ¿no? Un poco Sí. de concienciarte, Sí. ¿no? De que me parece... O sea, yo también un poco poniéndome en tu lugar y haciendo un poco la vista atrás, claro, el cambio de un sitio para otro, que al final tú todavía no tienes las cosas claras y encima no hay como... No es como los médicos, que yo les admiro y tengo muchísimas amigas, pero Totalmente. que al final tienen como el paso 1, después del paso 2, después del paso 3, después del paso 4 y ya lo tienen establecido. Entonces es como, bueno, sí, te puede patinar en plan, uy, no estoy segura si familia o no sé qué, pero sabes qué pasos tienes que dar. Pero claro, cuando tú estás en esa situación de, vale, aquí ya no me llena esto, hay algo que está por aquí que me está llamando la atención tal, pero claro, el articular, el meterme en ese mundo, en asumir que tengo que dar un cambio, el ponerme con esa mentalidad, y encima que no te afecte también en tu vida personal, porque claro, normalmente cuando estás en ese momento de impas, para mí me pasa que cuando no estás como que no te encuentras, en plan, hay algo que no es como, que no estás alineado internamente, a mí normalmente, yo es que soy muy transparente, pero se me nota en la cara o cuando hablo con la gente y ya incluso es como, ostras, ¿por qué no tendré más claro? ¿Por qué no tal? Entonces a ti mismo te das un poco de caña en plan de, sí, te pones las pilas, pero hay veces que no es inmediato. O sea, que al final esos 2 años supongo que no habrá sido sencillo gestionarlo, que es verdad que estarías descubriendo un mundo que te gustaba y que también era un poco de escucha activa y un poco tal, pero entiendo que tendrías días que dirías, en plan, es que no es sencillo, en plan, podría ir para atrás y decirle, en plan, seguir el paso natural de escalar, senior manager, director, ¿sabes? No sé si me explico, es como que... No, totalmente. Creo que hay muchísima gente en esa situación y que no todo el mundo tiene... hasta me estoy viendo un poco de... No todo el mundo tiene la habilidad de decir, me voy a sentar con todo el mundo a hablar. Hay gente que dice, es que me da vergüenza. O hay gente que no sé cómo afrontarlo. Yo ahí, es que a veces... colapso porque no sé cómo ayudarles. Puede ser habilidad, pero para mí sobre todo es tener la energía y luego la paciencia, porque efectivamente en estos 2 años hay muchos momentos de sentirse muy perdido, que esto, aunque sea a nivel profesional, te puede... O sea, se te puede trasladar al plano personal muy fácilmente, porque te genera una frustración, Claro. ¿no? Tú si eres médico o si estás en una consultoría y tienes muy claro que quieres seguir el plan de carrera, tienes muy claro hacia lo que vas y trabajas pues hacia ello, pero cuando lo que estás buscando es un cambio de industria, un cambio de sector, un cambio de tipo de trabajo, pues te sientes perdido y además has de asumir que a lo mejor eso en tu plan de carrera va a ser un movimiento lateral o un movimiento, ¿no? Y incluso en mi caso, que yo pasaba a trabajar en una ONG internacional, por mucho que dentro del mundo de las ONGs las condiciones pues estaban bien, viniendo de consultoría a Londres, yo estaba dando varios pasos hacia abajo en cuanto a salarios, también volví a España. Entonces, con eso es de estar comprometido. Entonces, es un proceso, hay que coger ese proceso con entusiasmo y con energía, y no siempre es fácil. Ya. ¿Y tú, durante ese momento, bueno, es que te diría hasta que tuvieras en cuenta las 3 fases, ¿consideras que fracasaste o que viviste en plan momentos que dijiste, bueno, aquí me equivoqué, que luego, oye, el momento de cómo analizaste tú ese fracaso, en plan de lo positivo que sacaste o tal? Lo digo porque es que nosotros, o sea, en Connecting también hablamos bastante de normalizar el fracaso, ¿sabes? La parte de shame, y entiendo que, o sea, aunque tú estabas bien, aunque tú sabías lo que te gustaba y buscabas esa coherencia, no sé si me pregunto, yo creo que al final todos nos ha pasado que das pasos y que dices, uy, lo he dado mal o esto no debería haberlo, y en ese momento a mí me ha pasado muchas veces decir, ostras, o sea,
vaya lío lo que he hecho, pero claro, en ese momento lo ves gris, pero luego cuando empiezas a analizar es como, vale, he aprendido esto, o me ha ayudado para esto. ¿Tú ahora mismo tienes algún ejemplo así que se te venga a la cabeza o algún consejo para cómo afrontar y cómo normalizar el fracaso? Es que para mí el ejemplo es un poco esa primera etapa que tuve como consultor. A día de hoy me dedico a algo completamente diferente, pero todo lo que aprendí lo estoy aplicando. Es decir, podría considerar fracaso el haber dedicado unos años a un sector diferente, una especialidad diferente, pero cuando, como tú lo enfocabas, ves las cosas con perspectiva, empiezas a conectar los puntos y a entender que el paso anterior te ha llevado al siguiente y que de otra forma seguramente no hubieras podido avanzar así. Yeah. Entonces, yo en esos 2 años hubo muchos momentos de encontrarme perdido, de encontrar qué estoy haciendo en este evento que me están contando no sé qué historia, que no sé qué pinto aquí. Pero cuando miras atrás te das cuenta que eso fue un paso que te ayudó a seguir avanzando y de la misma forma creo que a nivel profesional me formé de una forma gracias a esos años en consultoría y lo valoro súper positivamente. A mí me viene a la cabeza, no quiero hacer muchas referencias, pero Steve Jobs tiene un discurso en la Universidad de Stanford que cuenta cómo él, antes de llegar a triunfar, había dado una serie de pasos que si los coges totalmente aislado pueden parecer fracasos. Y es la historia que él llama de Connecting the Dots, que le llevó al siguiente paso y que le permitió triunfar. Entonces, yo a una escala muy diferente fui dando unos pasos en mis primeros años que ahora no están tan conectados con lo que hago, pero que han hecho que sea la persona que soy hoy en día y a tomar las decisiones que me han llevado a donde estoy, que es donde quiero estar. Entonces, es realmente ver el fracaso de una forma muy constructiva y muy bonita, así que... Y cómo se debería ver. Sí, desde luego, desde luego. ¿Cómo se debería ver? Vale, pues te voy a hacer la última pregunta que solemos hacer. ¿Vale? Que básicamente es, ¿qué le dirías a esa persona, o sea, que se encuentra en ese momento de no estoy bien en el trabajo, o sea, no encajo, aquí no me siento feliz, no me siento realizado, pero no sé cómo salir de aquí? Puede ser un cambio dentro de la organización, puede ser un cambio afuera, no sé, puede ser un cambio de emprender, o sea, independientemente del tipo de cambio, para mí es cómo afrontar ese momento y qué herramientas o estrategias le recomendarías. Pues a ver, resumiendo un poco lo que hemos hablado, no es fácil, pero creo que estas situaciones hay que cogerlas con optimismo y positivismo. Es una oportunidad de conocerte mejor, es una oportunidad de cambiar algo que te haga sentir más realizado, más motivado. Entonces, identificar que necesitas eso, es esa oportunidad y hay que tomárselo como con cariño y con mucha paciencia. Porque creo que somos nuestra generación, una generación que lo queremos todo para allá, que vivimos como pollos sin cabeza, y ese es uno de esos momentos que cuando lo identificas no hay que agobiarse, sino, mira, pues tengo que dedicarle tiempo y energía a esto. Y luego hay algo que no hemos dicho, pero creo que es súper importante. El trabajo de los sueños es algo muy idílico. Súper de acuerdo. Y precisamente yo cuento cómo cambio de trabajar en consultoría a trabajar en una ONG, que es la mayor red de emprendedores de impacto del mundo. Estuve 4 años trabajando y he seguido evolucionando, y a día de hoy estoy en otro trabajo también relacionado con innovación y con impacto, pero digamos que no te quedas ahí, no es que cuando hagas el cambio cambies a un sitio y ya está. O sea, has de estar en continuo, yo creo, si eres una persona inquieta, es seguir un poco tu pasión, y que habrá otros momentos que también tendrás que hacer otros cambios, quizá no tan radicales, pero que también otra cosa que nos ha tocado la generación de hoy en día es que el mundo es mucho más cambiante, el mundo laboral es un ejemplo de ello. Solo hay que ver cómo va cambiando a nivel tecnológico y cómo hay tareas que se están automatizando, optimizando. Entonces creo que es muy positivo ser una persona inquieta, es decir, si eres esa persona que te está planteando un cambio, eso yo lo veo desde luego positivo.
y que hay que coger con ganas, con energía y con mucha paciencia. Y las herramientas de las que hemos hablado hoy me parecen súper útiles. Hablarlo, verbalizarlo, articularlo, ser inquieto, interesarse por cosas, investigar y sin darte cuenta, con constancia, porque hay que ir... cuando tienes un trabajo full time, esto es un proyecto en paralelo que has de irle dando continuidad. Y como tus trabajos que requieren un project management, esto también, y necesitas, aunque sea leerte un capítulo de un libro y tomarte un café cada semana con alguien, has de irlo haciendo para ir avanzando y notarás que estás perdiendo algún momento, pero con tiempo irás conectando los puntos y tendrás una historia muy bonita que contar. Oye, pues me ha encantado, muchísimas gracias, porque la verdad que, no sé, me parece que hemos dicho puntos súper interesantes y nada, y darte las gracias por este ratito. Muchas gracias a vosotros y nada, que un placer ser parte de esta iniciativa. Pues nada, y a los demás nos vemos en el próximo episodio.